Bueno, buenas tardes, ¿cómo estamos? Mi nombre es Alejandra Bogan, soy la profesora de Ciencias Sociales del segundo año de Educación a Distancia y estamos haciendo este primer encuentro sincrónico sobre el aprendizaje número uno. Vamos a esperar un minutito a ver si ingresan nuevos compañeros y compañeras como para dar inicio a esta reunión. Vamos a decir que este encuentro va a quedar grabado para que todas aquellas personas que tengan dudas o que deseen mirarlo puedan hacerlo. Va a quedar grabado en la plataforma en donde dice encuentro sincrónico. Ahí va a quedar grabado este encuentro, cualquier duda que tengan. Bueno, vamos a hacer una breve presentación. Mi nombre es Alejandra Bogan, como ya les dije, soy su profesora de Ciencias Sociales de segundo año. ¿Sí? Este segundo año nos vamos a ocupar de analizar la segunda mitad del siglo XX de la historia argentina. Que para quienes no conocen el CEN, le cuento que Educación a Distancia pertenece al CEN 3487. El CEN 3487 es un CEN que está ubicado en La Valle, con aulas en Jocolí Viejo, no, Jocolí Nuevo, perdón, y el aula de 3 de Mayo. Sí, ahí tenemos nuestra sede presencial, en donde estamos disponibles todos los profesores para cualquier duda que tengan, aunque no haga falta que ustedes estén de manera presencial, sino que estamos siempre online disponibles. Nuestro CEN se encuentra en La Valle, como dije, y bueno, vamos a aclarar algunas cuestiones sobre las tareas. Sé que venimos un poco atrasados con la corrección. No es que no me haya dado cuenta que ya han empezado a entregar trabajo, pero sí les pido que nos tengan paciencia porque estamos terminando de ajustar algunas cosas en la plataforma y eso hace que nos atrasa un poco la corrección. Entonces le voy a pedir que por favor tengan un poquito de paciencia, que ya en cualquier momento procedemos a la corrección de los trabajos prácticos que han hecho, ¿sí? Siempre que haya un foro de opinión, tengan en cuenta los pasos y sepan que los foros tienen nota como lo tiene cualquier otra tarea o cuestionario, ¿sí? Sobre la entrega de trabajos prácticos, en los formatos de la entrega de trabajos prácticos, cuando sea una tarea, les pido por favor que los formatos que utilicemos sean Word o PDF. Si hay alguien que no puede manejar, bueno, como última instancia elijamos subir imágenes de la tarea escrita, pero en la medida de las posibilidades tratemos de que sea Word y PDF porque eso facilita. Muchas veces pasa que mandan en otros formatos que no son estos y no tenemos los programas para leerlo, o no se pueden abrir. Entonces, por favor, les pido que cuando tengamos tarea, tengamos ¿cómo se llama? Tengamos la delicadeza mandarlo en Word y en PDF. Sí, bueno, como dijimos, esta reunión está siendo grabada para que para que puedan sacarse las dudas. Vamos a avanzar un poco con con el AP número uno. eh, a ver si, ahí, ahí estoy compartiendo. No sé si se puede ver.
Ahí está. Bueno, lo que estamos viendo acá es una infografía sobre el primer AP, ¿sí? El primer AP vamos a ver el periodo que va desde 1943 a 1946, ¿sí? En la historia argentina. Vamos a explicar un poquito de qué veníamos, ¿sí? Veníamos de, a principios del siglo, un gobiernos fraudulentos, eh, que llegan y se mantienen al poder a través del fraude electoral. El fraude electoral es la manipulación de los votos, ¿sí? Es cuando es de manera que lo hacían de diferentes formas, o sea, o votaban los muertos, o adulteraban los padrones, adulteraban el acta de resultados, ¿sí? Sumado a eso que el voto no era secreto, por lo tanto, si yo iba y votaba y al presidente de mesa no le gustaba el voto que yo tenía, no lo tomaba en cuenta. Luego de esto surge la posición de la Unión Cívica Radical, sí que va a ser un partido que se va a negar, que va a negar estas formas fraudulentas y va a exigir que haya una nueva forma de, no una nueva, sino que haya elecciones limpias y sin fraude. Esto hace, la presión popular hace que este gobierno conservador en 1912 apruebe una ley que es la ley de Sáenz Peña, como se conoce, que es la ley de voto universal para todos los varones mayores de 18 años. Vamos a contar que las mujeres todavía no votaremos durante más o menos 40 años. En esta ley Sáenz Peña se garantiza el voto obligatorio y secreto para todos los varones mayores de 18 años, ¿sí? Los que podrán votar en las elecciones, en las primeras elecciones, digamos, sin fraude, que serán en 1916, donde ganará el radicalismo. Durante 3 periodos, el radicalismo llevará adelante gobiernos que tratan un poco más, digamos, favorablemente la clase obrera, ¿sí? Y que tratan más de buscar el apoyo popular de la sociedad. Esta forma de gobernar molestó mucho a los sectores conservadores que consideraban que la democracia había hecho perder sus beneficios y que esto no podía seguir así, y lo que hacen es un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Como para que lo tengamos en cuenta. En los gobiernos modernos hay dos formas de gobernar en la modernidad. Uno es los gobiernos autoritarios y otros son los estados de derecho. Los estados de derecho son aquellos que llegan al gobierno a través del voto popular, que respetan las leyes, en donde el Congreso sesiona y sanciona leyes, donde el Poder Judicial es, eh, es independiente, donde las autoridades provinciales se eligen autónomamente, ¿sí? Estos son algunas características de los gobiernos democráticos. Sin embargo, cuando este orden democrático se rompe muchas veces por el poder de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Que toman el poder de manera ilegal, están infringiendo la ley, ¿sí? Porque tienden a cerrar el Congreso, a desconocer las leyes, a crear leyes nuevas sin el proceso de creación de leyes que se ve en la democracia. Entonces, durante un tiempo que dura el golpe de Estado, quienes lo hacen están infringiendo la ley, ¿sí? En 1930 va a ocurrir nuestro primer golpe de Estado en el siglo XX, y dará comienzo a lo que se llamará la década infame. La década infame será conocida con este nombre, ya nos podemos dar cuenta un poco de qué viene la cosa. Es una época en que se hace un retroceso previo a los gobiernos radicales. Vuelve el fraude electoral eh, con todo su vigor, vuelven las políticas que benefician a los sectores más acomodados de la sociedad y vuelve y digamos y empieza un camino que van a tener las Fuerzas Armadas
como definitores de nuestro destino político. Hacia 1943 se veía la elección eh, una nueva elección con fraude. Ante esto, un grupo de oficiales del ejército nacionalistas, ¿sí? Que se oponen a esta forma de tomar el poder por el fraude, realizan un golpe de Estado. ¿Sí? A veces es difícil de creer que se hace un golpe de Estado para terminar con el fraude electoral. Sí, pero estos grupos militares nacionalistas que se agruparán bajo la agrupación de GO, Grupo Oficiales Unidos, tomará el poder en 1943. Durante este gobierno, durante los gobiernos eh, de esta dictadura militar, va a sobresalir la figura de Juan Domingo Perón. ¿Quién era Juan Domingo Perón? Juan Domingo Perón era un coronel del ejército que que había viajado a Italia y había traído de Italia la idea de que eh, hay que brindar, ¿sí?, a las clases populares eh, cierta bienestar, ¿sí?, ciertas comodidades para que no afloren revoluciones como habían surgido en otras partes del mundo. Entonces, Perón ante esto llega, toma la Secretaría de Trabajo y Previsión y empieza a trabajar con los sindicatos y con los trabajadores en algunas medidas que los beneficiaban. ¿Sí? Esto hace que tienda una buena relación con sindicatos, ¿sí?, que promueva su formación o su actividad, pero claro, esto no va a gustar a los sectores empresariales que digamos que estamos hablando de esto. Vamos a contar un poquito cómo era la situación social y económica previa al peronismo, que me olvidé, perdón. Previo al peronismo, vamos a ver que hay una situación, un auge de la industrialización. La caída de los precios a nivel internacional había hecho que Argentina tuviera poco dinero para comprar. Para comprar productos industrializados. Entonces empieza un proceso de industrialización nacional, ¿sí? Van a crecer las industrias, sobre todo lo que va a ser el Gran Buenos Aires. Esto va a generar, ¿sí?, que debido a una expulsión de gente de los ámbitos rurales, esto va a provocar una migración desde las provincias hacia Buenos Aires, sobre todo de provincias del norte hacia Buenos Aires, sí que van a hacer crecer la población del Gran Buenos Aires, que se van a evidenciar, por ejemplo, en las vidas miserias que surgen en el cordón de Buenos Aires, de gente que llega hasta Buenos Aires no sabe dar respuesta de vivienda, y eso hace que estos nuevos obreros construyan, digamos, de manera improvisada y generen asentamientos o villas por esta falta de vivienda. Estos obreros serán la base social del peronismo. ¿Sí? Esta base social de trabajadores que nunca habían sido representados por nadie, que no tenían, eh, que no tenían la representación de nadie, serán quienes van a dar la base social del peronismo, ¿sí? Perón se va a apoyar en esta base en lo que se llamaba vulgarmente los cabecitas negras, ¿sí? La gente del Gran Buenos Aires, digamos los viejos habitantes de Buenos Aires y de la capital, llamaban a estos trabajadores cabecitas negras, los grasitas, ¿sí? Obviamente de manera despectiva, de cómo lo trabajaban. Entonces, Perón se apoya en estos nuevos trabajadores.
Por supuesto, este apoyo de los sindicatos, de los trabajadores a Perón, no le va a gustar a los sectores dominantes, a los sectores empresarios de las fábricas, y esto va a hacer que eh, presionen para sacar a Perón del gobierno. Esa presión tiene su resultado y el presidente Farrell en ese momento destituye a Perón de sus cargos y lo manda preso a la isla Martín García. Esto sucede en octubre. Esto genera una reacción de los sindicatos y de los sectores populares porque esto que decimos, Perón había dado muchos derechos a los trabajadores o beneficios a los trabajadores. Y esto hace que el 17 de octubre, si bien se había llamado un paro para el 18 de octubre, en donde había posiciones encontradas entre quienes decían que no había que personalizar a Perón o que había que, digamos, pedir justamente la liberación de Perón de la isla Martín García, eh, que gana la segunda opción. eh, Llaman a un paro para el 18 de octubre, pero el 17 de octubre de manera voluntaria, digamos, y de manera espontánea, empiezan a movilizarse las clases obreras, los sectores obreros, desde el Gran Buenos Aires hacia la Plaza de Mayo. Eh, la copan a Plaza de Mayo y piden la liberación de Perón. Y no se van hasta que Perón es liberado, ¿sí? Esto lo llamó despectivamente las clases altas el aluvión animal, ¿sí? Se pueden fijar en algunas fotos cómo esta plaza estaba copada, cómo la gente mojaba los pies en la Plaza de Mayo de tanto caminar. Esto hace que la gente se quede todo el día en Plaza de Mayo reclamando la libertad de Perón y finalmente el presidente Farrell cede y trae a Perón a, a la Plaza de Mayo, a la Casa de Gobierno, para que logre disipar esta manifestación. Perón, como una anécdota, Perón los hace cantar el himno porque dice que no se le había ocurrido qué decir, él nunca pensó que iba a tener esa reacción popular. Él estaba en pareja, perdón, con Eva Perón, y él vaticinaba que este era el fin de su carrera, ¿sí? De hecho, le escribe cartas a Eva Perón diciéndole que se van a ir a vivir al campo, cuando lo liberen, ¿sí? Entendiendo que era el fin de su carrera política, nunca se esperó esta reacción, y cuando llegó a la Casa de Gobierno dio un discurso y logró disipar las masas, pero a cambio de esto, digamos, como resultado de esto, el gobierno militar llama a elecciones para 1946, en donde saldrá ganador Juan Domingo Perón, ¿sí? Este es, digamos, resumidamente, los acontecimientos que ocurren desde el 1943 al 1946. Vemos que son 3 años, poquito, digamos, que para la historia es muy poquito, pero que resultan definitorios para la historia futura de la Argentina, ¿sí? A ver cómo sacamos esto. Eh, para la historia final de la Argentina. Vamos a hacer, a ver, acá. Vamos a resolver algunas de las preguntas que, que hicimos en el curso, que hemos hecho en la... Perdón. Bueno, estamos teniendo problemas de carga. Algunas de las preguntas que... Acá estamos. AP1.
Vamos a hacer la P1. Bueno, la primera actividad es un cuestionario en el que tienen que responder de manera abierta, o sea, digo, no está predefinido ese cuestionario, sino que tienen que responder preguntas, ¿sí? De manera, digamos, textual, o sea, ustedes tienen que generar el texto, bueno, no nos está colaborando la plataforma. Acá tenemos crisis del orden conservador y surgimiento del peronismo, 1943-1946. Sí, tenemos acá todo, sí, la descripción de la P. Acá tenemos el video, sí, es un video muy cortito de unos 5 minutos, sí, que nos servirá para complementar el aprendizaje. Acá tenemos el AP1, sí, que es el texto en base al cual tienen que trabajar para eh, para contestar las preguntas. Y vamos al cuestionario número 1. Vamos a las preguntas. La primera pregunta, ¿qué características tuvo el orden conservador durante la llamada década infame? Las características que dijimos, seguía el fraude, sí, las políticas liberales que favorecían a los grandes grupos económicos, sí, que hicieron que, digamos, de alguna forma se cansaran la población, ciertos sectores de la población en los que surgió la oposición. La 2 dice, ¿cuáles fueron las causas del crecimiento de la industrialización en este periodo? A esto es lo que llamamos una sustitución de importación, o sea, no había dinero para comprar productos, productos, digamos, de manera fabricados afuera. Eso hizo que tuvieran que, se tuvieran que producir dentro del país y eso fomentó la industrialización en este periodo. Vamos a las 3. ¿Por qué se produjeron las migraciones internas y hacia dónde se dirigían principalmente? Esto que dijimos, hubo una expulsión del área rural de los trabajadores, sí, y se dirigieron y habían, digamos, y se necesitaba mano de obra para las fábricas. Esto hizo que estas migraciones se dirigieran sobre todo al Gran Buenos Aires, donde se encontraban estas fábricas. 4 dice, ¿qué problemas enfrentaban los trabajadores que se instalaban en la ciudad? Falta de vivienda sobre todo y falta de servicios básicos. Y la última nos dice, qué significado tenía el término cabecitas negras y qué importancia tuvieron estos sectores en la vida política argentina? Bueno, esto que dijimos, le decían cabecitas negras de manera despectiva y son la base social del peronismo. Vamos a dejar de compartir. Dejar de compartir. Muy bien. Bueno, espero que esta charla les haya aclarado algunas dudas. Nos encontraremos dentro de 15 días en una nueva charla sobre este aprendizaje. Estaría bueno que empiecen a poner sus preguntas en el foro de consultas, la manden de manera como un mensaje privado. Pero bueno, está bueno que nos sirva en la próxima instancia como para aclarar algunas dudas generales que ustedes tengan. Recuerden que este Meet va a quedar grabado
¿sí? Así que cualquier duda que tengan, se comunican conmigo y la salvamos eh, y la podemos aclarar. Bueno, me despido y espero que este meet haya sido un poco esclarecedor sobre el resultado de la P1. Nos veremos en la próxima.